Vamos a estudiar el tema primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos, que es el tema 1.7 de la unidad 6. Para ello vamos a considerar esto que tenemos acá, referente a los lados de un triángulo. Se llaman catetos los que forman el ángulo recto y la hipotenusa el que se encuentra frente a ese ángulo recto. Entonces vamos a tener que demostrar que si en los triángulos rectángulos ABC y A'B', C', que son estos que tenemos acá abajo, se cumple que el ángulo CAB, este CAB, y el triángulo el ángulo A'B' son iguales, ¿verdad? Entonces, y que el ángulo ABC y el A'B', C', que son estos que tenemos en ambos triángulos, pues es igual a 90 grados, es decir, recto. El primero es agudo y este segundo es recto. Y además, pues, se nos dice que AC y AC' son iguales, o sea, las hipotenusas son iguales. Eso es lo que señala acá. Entonces quiere decir que esos dos triángulos son congruentes. Vamos a ver. Como los triángulos tienen ángulos de igual medida, porque son rectángulos, ¿verdad? Resulta que además de eso, esos ángulos son iguales, dijimos. Por lo tanto, usando el criterio de ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Este criterio, ángulo, lado, ángulo, pues yo puedo decir que estos dos triángulos son semejantes. Tienen un ángulo, ¿verdad? Igual, dos, uno agudo y uno recto, y tenemos un lado que también es igual. Entonces, por ese criterio de ángulo, lado, ángulo, yo puedo afirmar que esos dos triángulos son congruentes. Si en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de la misma medida, o sea, iguales, entonces esos triángulos vienen a ser congruentes, así como se presentan en esto, que la hipotenusa son iguales y tienen igual, ¿verdad?, un ángulo agudo, y pues también en este caso tienen igual un ángulo recto. Por lo tanto, esos dos triángulos vienen a ser llamados congruentes, ¿verdad? Y entonces en estos triángulos nos piden que identifiquemos quiénes de ellos vienen a ser congruentes, y vamos a justificar por qué, ¿verdad? Si vemos estos triángulos, veámoslos todos, y puede ver de que pues todos tienen ángulos de 50 grados, observe. Pero habría que ver si cumplen las condiciones que hemos planteado anteriormente. Vamos a verificar que se cumpla el criterio ALA, es decir, ángulo, lado, ángulo. Por ejemplo, usted puede ver el triángulo de litera tiene un lado de 10, veamos otro que tenga lado de 10 y veamos, tenemos este otro triángulo, pero no son los mismos, por lo tanto estos no son congruentes, no son semejantes. Veamos el literal B. Tiene el ángulo de 50 y un lado, que en este caso es la hipotenusa, que vale 8. Y aquí tenemos otro, mira. Pero resulta que no tampoco son congruentes, porque no es la hipotenusa, ¿verdad? Ahora veamos en este otro caso, que este que vale 50 y uno de sus catetos vale 6. Y vemos que hay otro de 50 y con un cateto de 6 unidades. Por lo tanto, estos sí vienen a ser, ¿verdad? Por lo tanto, puedo decir que los triángulos de los literales C y D son congruentes, ¿verdad?